Bueno, continuamos las jornadas. Vamos a la segunda parte. Bueno, un poco también comentar alguna cosita antes de darle la palabra a las personas, también un poquito a las personas que van a intervenir ahora. También un poco al hilo de lo que ha ido surgiendo, de lo que hemos ido comentando, de lo que los ponentes nos han ido comentando. Hay que tener en cuenta que los proyectos europeos son proyectos, pues eso, difíciles, complicados, que decía antes y tal, pero es como todo. Una vez que conoces un poco, pues tienes muchas más facilidades de éxito, ¿no? Aquí un poco el nivel de dificultad va aumentando siempre. Tenemos los proyectos regionales, pues los proyectos, las convocatorias para GIR, pues son bastante facilitas. Yo en mi GIR hago esto, trabajamos en esta línea de investigación y no van más para allá. No nos piden ni mucho emprendimiento, ni mucha tecnología de transferencia de tecnología, ni temas de TRLs, ni cosas de esas raras y demás, ¿no? Cuando vamos a proyectos nacionales ya empieza un poquito la cosa, sobre todo, bueno, pues ahí tenemos generación de conocimiento, retos de la sociedad, luego ya tenemos retos de colaboración con empresas, las cosas se empiezan a complicar bastante más y hay que saber mejor las cosas. Nosotros, por ejemplo, en mi grupo pedimos un retos de colaboración hace poco y para mí todo aquello me sonaba bastante raro. Pero bueno, te unes también a gente potente, te unes a centros tecnológicos, te unes a empresas, vas viendo todos los problemas. El problema de presupuesto es muy grande porque uno quiere siempre partir de mucho presupuesto, pero luego hay que darse cuenta que los presupuestos hay que dividirlos entre varios, que las empresas tienen que tener quizá un 60% y las universidades un 40%, eso supone también un problema. Todo ese tipo de cosas pues se va complicando a medida que vamos aumentando en la escala de local a internacional, ¿no? Los proyectos europeos en ese sentido pues tienen un corpus propio que necesitamos conocer con mucho detalle y eso lleva un tiempo bastante grande y yo creo que ahí es donde tenemos que aprovechar toda la experiencia que tiene la Oficina de Proyectos Europeos y otros investigadores. Justamente lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte es aprovechar la experiencia de investigadores propios de la Universidad de Valladolid con toda la experiencia que ellos tienen tanto en petición de proyectos como en evaluación de proyectos. Yo creo que uno de los objetivos también de estas jornadas es un poco que nos conozcamos los distintos investigadores. La verdad que la jornada ha tenido mucha aceptación y tenemos un buen número de participantes. Os agradezco a todos este interés y yo creo que un poco desde el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, lógicamente lo que no podemos hacer es impulsar la investigación que hace cada grupo. Esa investigación es cosa vuestra, digamos, un poco la estáis trabajando, lleváis muchos años en ello, no es una cosa que pueda surgir de la noche a la mañana, es muy difícil que el vicerrector llegue y plante una semilla de investigación y eso surja. Eso, digamos, va surgiendo poco a poco, los grupos se van formando, etcétera. Lo que tenemos un poco que hacer y ayudar desde el vicerrectorado es que los grupos os conozcáis, que los grupos sepáis un poco en qué trabajamos unos y otros, cómo se participa con mayor éxito en las distintas convocatorias, qué se exigen las convocatorias, etcétera. Yo creo que esa es la labor que estamos intentando desarrollar con la organización de estas jornadas, distintas jornadas que llevamos ya organizadas, etcétera, y un poco es el objetivo también de esta jornada. Me comentaba también gente ahora pues que también le cuesta un poco conseguir proyectos nacionales, etcétera. Yo creo que tenemos que, y en ese sentido se organizaron unas jornadas recientemente de cómo preparar propuestas de éxito de proyectos nacionales. Ahora estamos en estas de proyectos europeos. Ya digo, son mucho más exigentes. Es un vocabulario y un lenguaje totalmente nuevo para muchos, porque digamos es un poco ya el top de las solicitudes de proyectos. Son proyectos muy buenos, muy bien dotados económicamente, pero lógicamente pues es como la cima de la montaña a la que cuesta mucho llegar y tenemos que hacer mucho esfuerzo y sobre todo también conocer muy bien cómo hay que hacerlo bien. Y entonces en eso estamos. Sin enrollarme más, un poco la idea que os quiero transmitir aquí es que desde el vicerrectorado queremos y vamos a hacer este tipo de acciones en las que los investigadores de distintos grupos nos vayamos conociendo cada vez más, en la que os ayudemos a entender mejor las distintas solicitudes, las distintas convocatorias, cómo prepararlas bien, cómo acudir con más éxito y todas las herramientas que podamos poner desde el vicerrectorado para ayudaros a ello.
Paso a continuación ya a presentar al primero de los ponentes. Al final el orden está cambiado respecto a lo que teníamos en la información. En primer lugar hablará Carlos Toledano, que es miembro del grupo de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid. Es un grupo bastante potente. Si miramos, por ejemplo, la captación de proyectos europeos de los últimos años, pues es un grupo potente. Además, participa en redes temáticas o en colaboraciones internacionales muy potentes, como quizá Carlos ahora nos va a comentar. Comentar un poco la trayectoria de Carlos. Carlos fue Ramón y Cajal en la UBA, después fue contratado doctor y ahora ya es profesor titular. Tiene una experiencia, ya solamente el haber conseguido Ramón y Cajal, pues tiene una experiencia muy importante y yo creo que muy útil para nosotros. Y bueno, pues nos va a comentar acerca de la experiencia en participación en proyectos europeos, pues de un profesor de la Universidad de Valladolid como es Carlos, con toda su trayectoria investigadora. Gracias, Óscar. Buenos días a todos. Se me oye bien, ¿verdad? No sé muy bien cómo he acabado aquí. Y así que voy a hacer lo que pueda. De hecho, han sido muy amables y no me han dado excesivas instrucciones sobre qué tenía que contar. O sea que la cosa está muy abierta a cómo yo lo he decidido. Eso sí, me pidieron que fuera distendido, que no viniese aquí probablemente con un ladrillo de presentación. Así que voy a hacer una presentación más o menos corta en la que voy a explicar cómo hemos acabado en el proyecto Actris, que es nuestro proyecto estrella europeo en el que estamos ahora. Por eso lo he titulado esto, Actris, ¿cómo se hizo? Para lo cual necesito explicar un poco de dónde venimos, cómo es nuestro grupo de investigación y cómo hemos acabado participando en esto. Nuestro grupo, que se llama Grupo de Óptica Atmosférica, se dedica al estudio de la atmósfera por métodos ópticos. El título no puede ser más evidente. Nosotros utilizamos técnicas de medición de radiación solar. Nos dedicamos también a la calibración, como ahora comentaré, y a una serie de técnicas típicamente remotas, es decir, no nos vamos a perseguir en un avión o en las cuestiones por la atmósfera, sino que desde el suelo, con medidas ópticas o desde satélite, hacemos la deducción, pues, de composición de la atmósfera, de ozono, de partículas, de vapor de agua, de una serie de cosas. Por supuesto, la mayor parte de nosotros somos también profesores en la universidad, así que la parte esta de educación aparece siempre. El grupo se fundó en el año... Bueno, hay discusión si es en el 95 o en el 96, pero vamos, estamos ya a puntito de llegar a los 25 años. Y bueno, nuestra trayectoria, que empezó, como digo, hace ya tiempo, fue durante muchos años... muy buena, digamos, antes de que yo estuviera, para que nadie piense que estoy hablando de mí mismo. Un grupo puntero en España en temas de radiación solar y de aerosoles, y que ha ido consiguiendo, digamos, todos los parabienes en cuanto a proyectos nacionales del plan de I+D+I, los proyectos del Ministerio, proyectos de la Junta de Castilla y León, en el que fue reconocido como grupo de excelencia en su momento, cuando se hizo esto en el 2000, no me acuerdo. Y ahora, posteriormente, con estas unidades de investigación consolidadas, que también lo somos, por supuesto es GIR, el Grupo de Investigación reconocido en la Universidad de Valladolid. Hemos tenido varios contratos y convenios con instituciones nacionales o internacionales. Se destaca aquí en la lista el convenio, varios convenios que hemos tenido con la EMET, con una dotación económica importante, y también nuestro convenio con NASA para la actividad que ahora comentaré después. Y teníamos un montón de colaboraciones nacionales, internacionales, tenemos. Voy a destacar nuestra participación en el Año Polar Internacional, por ejemplo, en 2007-2008, con una serie de proyectos muy buenos y que además ha dado lugar a un grupo de trabajo que todavía se mantiene y tal. Incluso, bueno, los directores del grupo, que son Ángel de Frutos y Victoria Cachorro, que está por ahí sentada, han tenido cargos de representación en comités internacionales importantes, de la Comisión Internacional de la Radiación, del que pone ahí IAMAS-IRC, de la Comisión Internacional de Radiación, o en IASC, que es el Comité Internacional para la Ciencia Ártica, en el que formo parte Ángel de Frutos, y ahora estoy yo, de hecho, como representante en el grupo de atmósfera, de investigación en la atmósfera, que es lo nuestro. Buscando números redondos, a grosso modo, en los últimos años, quiero decir 20 por ahí, en nuestro grupo se han leído 20 tesis doctorales y hemos hecho más de 200 artículos, estos en revistas de impacto de los de verdad, digamos. Luego, aparte de todas las contribuciones a congresos, otro tipo de publicaciones menos importantes.
Entonces, viendo todo este conjunto, nuestro grupo era y es un grupo razonablemente potente para un grupo de universidad, que hacíamos una buena investigación y que estaba muy reconocido. Pero si veis el panorama, aquí lo que faltaba era la dimensión de los proyectos europeos, que estábamos totalmente vírgenes. El salto vino gracias al acuerdo con la NASA, que se lanzó con un viaje de Ángel de Frutos al Goddard Space Flight Center a Washington en el año 2003, y hizo un acuerdo para que en Valladolid tuviéramos un centro de calibración de la red Aeronet. Esta red Aeronet que forma NASA es para medir los aerosoles atmosféricos, una red de un montón de fotómetros. Aquí se ve el mapita con todas las estaciones. Y ahí colaboramos con un laboratorio de la Universidad de Lille, en el que Victoria también había estado haciendo estancias durante bastantes años, y la Agencia Estatal de Meteorología, que se incorporó después. Y entonces hemos montado aquí en la terraza de la Facultad de Ciencias, tenemos montado un centro de calibración de estos juguetitos, que son estos fotómetros solares. No sé si tengo aquí un ratón. Con el que se pueden sacar un montón de información sobre las partículas, la contaminación, pero sobre todo a nivel climático, no tanto a nivel de calidad del aire, sino climático. Resulta que empezamos teniendo el centro de calibración en Autilla del Pino, aquí al lado de Palencia, hasta que vinimos a la facultad nueva. Aquí en esta facultad sí que hay una buena terraza para poder trabajar, necesitamos horizonte despejado, estas cosas. Y bueno, el tener este centro de calibración, digamos que nos puso en el radar o en el mapa de un consorcio europeo que se formó para nuestro primer proyecto europeo, que fue el ACTRIS. ACTRIS quiere decir aerosoles, nubes y gases traza en la atmósfera. Es una infraestructura para la medida de estos contaminantes de vida corta y bueno, la influencia, aunque también es en calidad del aire, en la meteorología, para nosotros lo más importante es la parte de clima. La infraestructura como tal forma parte desde el año 2016 de la hoja de ruta de infraestructuras europeas estratégicas de investigación, que es el ESFRI Roadmap, que si no habéis oído hablar de él, podéis visitar la paginita web y ver un poco. Aquí lo que se potencia son todo tipo de infraestructuras a nivel europeo o paneuropeo, como suelen decir, pero de todo tipo, de todos los ámbitos del conocimiento. Nosotros, claro, estamos metidos en la parte de medio ambiente, el environmental domain, como dicen siempre, en la parte de medio ambiente, pero hay de todos los ámbitos, igual que hablaban esta mañana, de que las convocatorias de Horizonte 2020 son de todo tipo, ¿no? Lo que ha pasado con el ACTRIS es que la lista ha ido continuando. Este primer proyecto fue de 2011 a 2015, era todavía del 7º programa marco, pero después vino un segundo proyecto, el ACTRIS 2, muy original, en el que ya, como veis, multiplicamos nuestra asignación de dinero, pasamos de unos 70.000 euros a más de 300.000, en un proyecto con una parte de investigación y sobre todo para nosotros con el centro de calibración lo que hacíamos era dar el servicio. Entonces la gente de un montón de estaciones nos envía sus instrumentos, aquí se calibran y aparte de una serie de cuestiones de investigación, pues nosotros teníamos el deber o la obligación de cumplir con un número de calibraciones, no me acuerdo si eran 100 y pico durante la duración del proyecto, y para eso necesitábamos contratar personal. Aquí también la parte de la Agencia Estatal de Meteorología que colaboraba también tenía su contratación, y por eso digamos que el monto de dinero era superior. Lo que vino después, en 2016, fue la actualización de la hoja de ruta del ESFRI, el ESFRI Roadmap, en el que ACTRIS, como consorcio, del cual no he hablado, pero vamos, es un consorcio con, creo que son 18 países y más de 50 instituciones de investigación, de los que en Europa nos dedicamos a aerosoles, a nubes o a gases traza, que es el acrónimo ACTRIS. Entonces, nos presentamos como consorcio a la propuesta, a la hoja de ruta de ESFRI, y se aceptó. En el momento que entras en la hoja de ruta de ESFRI, hay una serie de convocatorias específicas de Horizonte 2020 para ir desarrollando la infraestructura. La primera es lo que se llama proyecto de fase preparatoria, y aquí nació el ACTRIS PPP, que está a punto de terminar, ahora a final de año. Y después de la fase preparatoria viene la fase de implementación de la infraestructura, que es el ACTRIS IMP, el IMP, en el que vamos a empezar ahora.
veis que la dotación económica es paupérrima porque estos proyectos no son ya para hacer investigación, sino son meramente organizativos. Lo que nos pasamos es la vida reunidos, básicamente, para construir todo el engranaje legal, administrativo y operativo de la infraestructura a la que nosotros colaboramos, como decía, con nuestro centro de calibración en Valladolid. Entonces, estas son las convocatorias, la InfraDev 2 y la InfraDev 3, estos son Infrastructure Development o algo así. El tipo 2 son los de fase preparatoria, el tipo 3 es la implementación. Después de esto ya viene la fase de operación. Y ahora mismo nos encontramos en este impasse en el que, como no hay dinero para en estos proyectos para la financiación del trabajo que se hace, lo llaman el Valle de la Muerte, el Death Valley lo llaman esta fase. Entonces se entiende que son 2-3 años en los que no existe una financiación estable y sostenible a largo plazo, en la que nos tenemos que buscar la vida. Ese es el momento en el que estamos ahora. Bueno, una de las cosas que ha ido pasando por el camino es que el trabajo llamó a más trabajo. Y gracias a estar en esto, pues claro, te van conociendo y te llaman para hacer otras cosas. Ahora tenemos un contrato con la Agencia Espacial Europea, la ESA, sobre medida de la irradiancia lunar. Acabamos en otro consorcio para pedir una acción Marie Curie RISE, que es esta de intercambio de personal entre instituciones, de la que luego diré un par de palabras porque es una especie de laberinto. Y luego en otro proyecto, EMPIR es el programa para innovación e investigación en metrología. Los servicios metrológicos son los que desarrollan todos los estándares y patrones para hacer medidas, ¿no? Entonces, bueno, es que el proyecto nos lo aprobaron ayer y estoy muy orgulloso de ponerlo. No es que sea tampoco mucho dinero, pero es otra vía que se ha abierto, otro camino de colaboración con gente de mucho nivel. Bueno, este es un proyecto de varios millones de euros. Nosotros pillamos un cachitín, pero ya estamos en el club. Esto es una de las cosas que nos ha ido pasando por el camino. Aviso para navegantes. Esto genera mucho trabajo, ¿vale? O sea que una vez que te metes, esto va creciendo y desde luego un tío solo con esto no va a poder. Nosotros tenemos la suerte, como explicaba antes, del respaldo de un grupo en el que intentamos repartirnos el trabajo. Hay cosas que no son tan sencillas de delegar como tener que ir a las reuniones estas organizativas y tal. Otra parte sí, claro. Pero bueno, el trabajo ha ido llamando a más trabajo y hasta casi ahogarnos. Bueno, voy a pasar a las lecciones aprendidas, que es con lo que quiero terminar. La primera es la del vocabulario y los acrónimos. He puesto aquí unos cuantos acrónimos, supongo que la mayoría. Bueno, algunos se conocerán, otros no. En fin, el ECA sí es la plataforma esta de los TNA, son el Transnational Access, que es el modelo por el cual uno va de un sitio a otro, accede a algún servicio en otro sitio, pero aquí hay un mogollón de cosas. Cuando empiezas a ir a las reuniones de estos proyectos, todo el mundo habla en acrónimos, las presentaciones están llenas de acrónimos y tú no entiendes absolutamente nada. Es una fase que se consigue superar, casi que hacerse una lista. Pero vamos, constantemente salen nuevos. Entonces yo esta mañana, en lo que ha hablado Yolanda, ha dicho 2 o 3 que yo no conocía. Que es que ya no, esto es así, esto es constante, ¿vale? Eso hay que añadirle los nombres de todos los proyectos, los nombres de los organismos que tienen sus propias siglas, los institutos y universidades que tienen sus propias siglas, los congresos tienen sus propias siglas. Entonces esto es un popurrí, es la ensalada de las siglas. Bueno, se sobrevive. En realidad, más duro que eso, que más o menos te los puedes ir aprendiendo, apuntando, fue la sensación de, bueno, yo creo que creía saber inglés, hasta que he ido a estas reuniones, entiendo las palabras y no sé absolutamente, no entiendo lo que hablan, ¿vale? Entiendo las palabras, no sé lo que quiere decir. Porque existe un lenguaje propio, que es el lenguaje Bruselas, ¿vale? Y ese hay que aprenderlo. Entonces se tarda y vas cogiéndole el tranquillo. Pero bueno, yo cuando empecemos con el Actris, creo que los 2 o 3 primeros años andaba muy perdido, ¿eh? Y esto es un obstáculo que hay que hacer. Hay un colega alemán donde estuve yo en el postdoc en Múnich que me decía que hay una palabra en alemán
para esto, que lo llaman, es algo así como la jerga de las élites, pero no me acuerdo cómo el palabra en alemán era Hoch, no sé qué es Praje. Bueno, total que dice, esto lo hacen a propósito, es decir, eso hace que tú te sientas excluido, tú no estás participando de ese club porque no tienes ni pajolera idea de lo que están hablando y ellos utilizan sus palabras y sus conceptos. Entonces, hasta que no entras ahí, realmente es difícil saber de lo que se habla y de cómo puedes participar, ¿no? Bueno, esta es la primera de las cuestiones que fue un aprendizaje duro. La segunda, y yo creo que es la más importante de todas, es que hay que arrimarse a un buen consorcio, ¿vale? En el momento que estás con un buen consorcio, todo es mucho más fácil. Que sean organismos con experiencia, que hayan llevado muchos proyectos de estos, que incluso administrativamente estén preparados para gestionarlos muy bien. Que los líderes, las personas, porque no solo el organismo, sino las personas que lo están llevando, tengan mucha experiencia y mucho conocimiento de la parte científica y también de la gestión. Hablo ahí, por ejemplo, del conocimiento de las convocatorias. Ya habréis visto que esto es un mapa inmenso de posibilidades, entonces hay que saber a dónde ir, a buscar, hay que conocer qué hay, y luego no solo qué hay, sino las particularidades o los detalles de cada una de ellas que te pueden acercar al éxito, ¿de acuerdo? Entonces, en esta convocatoria hay que insistir en estos aspectos, aquí lo importante es otra cosa, y si no sabes aquello, pues disparas pero no atinas. Lógicamente, como hemos visto antes, junto a un buen consorcio van saliendo más cosas. Salen más proyectos, salen más oportunidades y quizá aunque uno entre un poquito de invitado o de ¿qué iba a decir? Sí, de comparsa casi. Poco a poco te puedes ir haciendo un hueco en otras cosas que te interesan a ti más y crecer. O sea que en eso está muy bien. Diré que en nuestro grupo no tengo ningún inconveniente en reconocer que estamos lejos de ser capaces de liderar una iniciativa de estas, ¿vale? Estamos hablando de instituciones, los que lideran, que tienen muchísima experiencia, muchísimo dinero, muchísimos proyectos, gente y de todo. Nosotros somos un grupo de universidad y nuestra capacidad de armar un consorcio y liderarlo ahora mismo, queda fuera de nuestras posibilidades. Bueno, otra de las lecciones aprendidas es que no siempre se gana. Y nosotros tuvimos bastantes experiencias fallidas antes de llegar a la primera de Actris. Yo, por ejemplo, pedí, cuando acabé la tesis, una Intra-European Fellowship de estas para irme de postdoc a Noruega, que no tuvimos. Estuvimos en una petición del programa Marco de otra infraestructura, de estas que también fracasó en 2008. Yo pedí una starting grant el último año que podía pedirlo por duración desde la tesis y tampoco lo saqué. El año pasado estuvimos en un consorcio para pedir una ITN y tampoco salió. Es decir, que hay cosas, que es normal, que esto no sale todo. Al hilo del no siempre se gana, y aunque en la lista de proyectos que nos han concedido está la acción Marie Curie Rice, creo que debo comentar que es de muy difícil implementación, que el dinero que dan es muy poco y muy puñetera el proyecto en sí mismo. En ese tenemos un hándicap. Sí, pero el Rice de verdad es puñetero. Es un dolor. Diré que además ahí tenemos el hándicap de que el consorcio no es tan bueno como el de Actris y el coordinador en particular tiene poca experiencia. Es su primer proyecto y lo estamos pagando. O sea que, bueno, estas cosas pasan. Otra de las lecciones aprendidas es que hay que remangarse. O sea, que hay que cumplir con el trabajo, por supuesto. Hay que hacer buena investigación. Hay que estar a todas las fechas, los famosos entregables, los deliberables de todas las cosas. Esto hay que hacerlo, esto se da por supuesto. Pero realmente como investigador a mí lo que más me costó era resignarme a tengo que aprender cómo se hace la justificación, tengo que aprender cómo se gestiona esto, cómo se administra, porque si no se cometen muchos errores. Errores que pueden ser desde que cualquier papel que tienes que entregar tienes que tirar 3 o 4 veces hasta que está bien, que simplemente es una lata para todos. Pero también hemos cometido otro tipo de errores. Por ejemplo, en el Actris 2 yo hice mal el presupuesto, en parte. No tuve bien en cuenta los costes indirectos y luego el dinero no nos llegó para terminar los contratos de la gente hasta final del proyecto. Tuvimos que acabar un poco antes, ¿vale? O sea, que hay cosas que se mete la pata. Entonces, cuanto más aprendas, pues menos errores se cometen. Hay cosas, pues eso, aburridas. Que hay que publicar las propuestas de contratos en el Euraccess. Hay cosas que son un rollo, ¿vale? Pero cuando aprendes cómo se gestiona, realmente es todo más eficiente y las posibilidades de justificar bien el dinero aumentan mucho.
Ahora, igual que con el Actris, los Actris se han ido muy bien y no hemos tenido ningún problema. Con este del RISE, pues posiblemente tengamos problema para justificar el dinero antes de que acabe el proyecto. Entonces, si hubiera sabido dónde me metía cuando acepté el RISE, igual no había entrado. Pero como no lo sabía, oye, otro proyecto europeo, estupendo, ahí vamos, de cabeza. Bueno, en fin, cuanto más se sepa, mejor. Con el ECAS pasa lo mismo. El portal este dichoso es un poquito para iniciados. Entonces, bueno, si te da alergia a meterte en eso, tienes el problema de que estás muy cojo. O sea, que como digo, hay que remangarse. Ir reduciendo errores. Bueno, a esto voy a aprovechar el momento de la cuña para agradecer a la Funge el trabajo que hacen. Porque, lógicamente, sin su apoyo esto sería imposible. Cuando yo empecé aquí no tenía absolutamente ninguna experiencia en proyectos europeos y ellos me han ido llevando, asignándote casi una persona, como un officer para ti. Al principio fue Pilar Tejedor, luego ha estado Aitor conmigo. Tal. O sea que ese acompañamiento ha estado muy bien. Han sido siempre muy amables, pacientes, diría yo, muy profesionales, porque el trabajo la verdad es que se ha llevado excelentemente. Pero si tuviera que resaltar algo, aparte de todo eso, sería pedagógicos, porque realmente yo recuerdo con Pilar al principio, tuvo la paciencia de enseñarme y decir, no, es que los costes indirectos son esto, no sé qué, o sea, toda esta parafernalia que tienes que aprender para luego saber dónde te mueves, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante resaltarlo como ya cuestión final. Así que, dejándonos aquí un par de fotos de un aerosol del Sáhara aquí encima del Atlántico y de la ceniza del volcán Eyjafjallajökull, ese como se llame, de Islandia, que causó tantos problemas y que son los que a nosotros nos dan de comer, os doy las gracias y si queréis alguna pregunta aquí estoy encantado.